curso del día de hoy. Un poquito que quiero que los términos de lo que son sólidos queden fijados, por eso no es mi materia, pero vamos a pasar un videito de cómo se hace el análisis de los sólidos para que este sí quede bien mencionado, ¿ya? Entonces, ahí vamos. Hola, bienvenidos al curso de calidad del agua. Hoy vamos a ver el procedimiento para realizar los sólidos suspendidos totales y sólidos suspendidos volátiles. Para este procedimiento necesitamos una probeta, pinzas metálicas, filtros de fibra de vidrio, un Erlenmeyer con desprendimiento, un embudo Bugner, una bomba de vacío. ¿Se ve, no, muchachos, antes? Sí, Chicos, se ve, ingeniero, se ve. Un desecador, una estufa, una mufla y una balanza. Antes de comenzar a hacer la medición de los sólidos suspendidos, se deben colocar los filtros en una estufa a 105 grados centígrados durante aproximadamente una hora. Y después de esto, colocarlos en el desecador para permitir que alcancen la temperatura ambiente. Para iniciar el procedimiento, se debe tomar el peso del filtro vacío. Después de tomar el peso inicial, se debe filtrar un volumen aproximado de muestra de 50 mililitros. Después de filtrar la muestra, se debe llevar el filtro a una estufa a 105 grados centígrados durante aproximadamente 24 horas. Después de las 24 horas, tomar el filtro y llevarlo al desecador durante aproximadamente 30 minutos para permitir que alcance la temperatura ambiente. Tomar nuevamente el peso del filtro después de los 105 grados centígrados y llevarlo a una mufla a 550 grados centígrados durante aproximadamente 30 minutos. De nuevo llevar el filtro al desecador y posteriormente tomar su peso final. Los sólidos suspendidos totales se calculan como el peso del filtro después de los 105 grados centígrados menos el peso del filtro sobre el volumen de la muestra. Los sólidos suspendidos fijos se calculan como el peso del filtro después de los 550 grados centígrados menos el peso del filtro sobre el volumen de la muestra. Finalmente, los sólidos suspendidos volátiles se calculan como la diferencia entre los sólidos suspendidos totales menos los sólidos suspendidos fijos. Con esto concluimos la clase de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. bien, ahí está. Entonces, lo que son los sólidos. Es muy importante conocer sólidos, sobre todo para plantas de tratamiento de aguas residuales. Mucho tenemos que hacer con sólidos. Yo estoy haciendo una planta de tratamiento de aguas residuales. Este miércoles tengo que ir a La Paz. A Chacachi vamos a hacer. Así que vamos a ver cómo me va. Esta es la primera vez que vamos a intentar hacer con discos biológicos rotativos. En Bolivia no hay esa planta. Entonces, yo vi eso en Inglaterra.
pero ahora lo vamos a hacer con gente chilena. Así que vamos a ver cómo nos va. Ahora vamos a hablar de la dureza. La dureza es una cualidad, un parámetro de las aguas también que debemos tomar en cuenta, aunque sanitariamente no tenga para la salud humana un significado enorme. Más bien nosotros decimos los sanitarios, aguas duras, arterias blandas, ¿no es cierto? Y entonces, nuevamente, la dureza es como carbonato de calcio. Muchas cosas entonces expresamos como carbonato de calcio. No hay un parámetro que diga dureza igual, tantos miligramos de dureza no hay. Hay dureza como miligramos de carbonato de calcio. El origen obviamente son todo lo, si estás pasando por una fuente que tenga, qué sé yo, calcio, magnesio, estroncio, hierro y manganeso, ahí está, la dureza total. Entonces, la dureza total viene de la dureza de calcio más la dureza de magnesio. Eso hay que ver siempre. Entonces, el calcio más el magnesio normalmente deben estar alrededor de lo que es la dureza. No hay otra dureza. Alguna vez en el laboratorio me expresó dureza de calcio, dureza de magnesio, digamos 5, y dureza total 20. ¿De dónde, pues? ¿No es cierto? Entonces, tienes que poder distinguir que la dureza siempre viene del calcio y del magnesio. Y estas son las características de la dureza entonces. Si es de 0 a 75 miligramos por litro, les decimos que las aguas están blandas, de 75 moderadamente duras a 300 duras y mayor que 300 muy duras. Eso tiene que ver con nuestra normativa, mayor 500 es nuestra normativa, y les he puesto entonces a ustedes en su Classroom, les he puesto la normativa NB 512. De todos modos, las aguas duras tienen un significado más para las aguas industriales que para las aguas potables, porque cuando hay una dureza permanente y hay una dureza temporal, tú puedes deshacerte de la dureza permanente y de hecho cuando hierves el agua queda un residuo, ¿no es cierto? Y ese residuo medio calcáreo, medio blanco, ¿no es cierto? Es un residuo, ¿no es cierto?, de carbonato de calcio que se va pegando a las paredes de los calderos o de tu caldera de agua cuando haces tecito, ¿no es cierto? Pero aparte de ello, el significado sanitario es de que gastes mucho jabón, no levanta espuma, el agua del lavado de ropa, del lavado de aseo de personal, esas cosas no levantan. El jabón nunca levanta entonces espuma y entonces tienes que gastar mayor cantidad de agua, digo, de detergentes, ¿no es cierto? Entonces tú tienes la dureza total y tienes la dureza que es no permanente. La dureza carbonácea es la mitad de la alcalinidad de la alcalinidad debido a los bicarbonatos. No se olviden que en la alcalinidad tienes dos partes de alcalinidad, una parte es debida a los carbonatos, otra parte es debida a los bicarbonatos, ¿no es cierto? Entonces, eso tienen que ver también, que es bien interesante en la química sanitaria. Entonces, una cosa muy interesante es ver ese laboratorio también. Vamos a ver si encuentro algo. Aquí está. Para que nos ayuden un poquito a ver. El índice del presente objeto se basa en determinar primero el objetivo de dicho objeto. Posteriormente haremos una introducción al reactivo que se quiere analizar, al elemento que se quiere analizar y a la metodología. Posteriormente veremos los materiales necesarios en el ensayo, así como su metodología, y como cierre realizaremos los resultados. El objetivo del presente ensayo es la determinación de los carbonatos y bicarbonatos en aguas naturales. La disolución de calizas y dolomías, facilitada por el aporte de CO2
y o ácidos orgánicos o inorgánicos, es una de las fuentes principales de carbonatos y bicarbonatos en las aguas. En aguas con pH superior a 8,3, la especie carbonatada dominante es el ion bicarbonato, con una concentración de entre 50 y 400 miligramos. Ojo, otra vez. Si el pH es mayor de 8.5, lo que predominan son los bicarbonatos. El método de valoración de carbonatos y bicarbonatos en agua se realiza mediante valoraciones químicas, en la cual la muestra de agua en presencia de indicadores ácido-base nos indica la cantidad de mililitros necesarios de ácido clorhídrico para neutralizar los iones carbonatos y bicarbonatos de la muestra. Así pues, se puede observar que las reacciones que se dan en este ensayo son carbonatos más hidrogeniones en presencia de fenolftaleína viran de rosa a incoloro. Bicarbonato. Nuevamente, el viraje, tú a una muestra le metes un indicador de fenolftaleína y se hace rosada. Se vuelve color rosado. Aquí van a ver color rosado. Y tienes que tú titular el agua. Aquí vas a titular el agua con ácido clorhídrico 0.2 normal. Y entonces, a medida que va cayendo gotita a gotita, vas a ver el viraje. Normalmente no lo hacemos a mano. Hay una pastillita magnética aquí que da vueltas, 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 vueltas. Esto está hecho a manito nomás. A incoloro. Bicarbonatos en presencia de hidrogeniones y en presencia de naranja de metilo, que es el indicador, vira de amarillo a naranja. El material utilizado es el siguiente: pureta graduada. Como reactivos, fenolftaleína. Es un indicador. Naranja de metilo. Y el otro indicador, anaranjado de metilo. Al 0,02 normal. Ahí está el clorhídrico. Matraces Erlenmeyer. Muestra de agua y recipiente para almacenarla. Pipetas y agua destilada. La metodología utilizada en el siguiente ensayo es: en primer lugar, disponemos en un Erlenmeyer 5 mililitros de muestra problema y le añadimos 30 mililitros de agua destilada. Posteriormente, añadimos unas gotas de fenolftaleína. Van a ver que cambia de color. Vira A rosa, rosadito. entonces hay carbonatos, por lo que nos disponemos a valorarlo con la pureta de ácido clorhídrico 0,02 normal. Si hay carbonatos, hay ese color púrpura. Así pues, y una vez enrasada dicha pureta, empezaremos a valorar, agitando nuestra muestra hasta que ésta pase de rosa a incoloro. Una vez virado, anotamos los mililitros gastados, que será nuestro volumen 1. Hay que destacar que si al añadir la fenolftaleína no vira rosa, directamente seguiremos el ensayo por este paso siguiente. A la misma muestra ya valorada, en el caso de que haya presencia de carbonatos, le añadimos unas gotas de naranja de metilo. Valoramos con ácido clorhídrico 0,02 normal hasta su viraje de amarillo a naranja. En dicho momento, anotaremos el volumen gastado, que será nuestro volumen 2.
Una vez anotado, depositaremos los restos en las botellas de residuos correspondientes y limpiaremos bien el material. Para el cálculo de la concentración de carbonatos y bicarbonatos en aguas naturales, expresado en miliequivalentes litro, introduciremos los mililitros de ácido clorhídrico gastados en las siguientes ecuaciones. Concentración de carbonato en miliequivalentes litro será igual a V1, que es el valor de mililitros de ácido clorhídrico 0,02 normal usado en la valoración de carbonatos, por 0,98 por 40 partido V', que es el valor de mililitros de nuestra muestra problema. Por otra parte, para calcular la concentración de bicarbonatos en miliequivalentes litro, restaremos el volumen de mililitros de ácido clorhídrico 0,02 normal usado para la valoración de bicarbonatos, menos los mililitros de ácido clorhídrico 0,02 normal usados en la valoración de carbonatos, es decir, V2 menos V1. Esto por 0,98 y por 20 y dividido por el valor en mililitros de la muestra problema, que en nuestro caso era 5. Con esto habremos obtenido la valoración de carbonatos y de bicarbonatos y su concentración en equivalentes litros, que eran los objetivos del presente ensayo. Bien, entonces esa es la evaluación de bicarbonatos y carbonatos. Lo propio se hace con dureza. Dureza también van a tener como expresado como carbonato de calcio. La remoción lo haces por un proceso, esta es una remoción especial, un tratamiento especial de agua que se hace para las industrias normalmente. Es un proceso cal-soda que le decimos, ¿no? Primero le añadimos cal y después le vamos a añadir soda. Y estas son las reacciones. Todavía no vamos a ver eso como estequiometría de química porque este es un tratamiento, como les decía, especial. Normalmente se lleva en curso de posgrado, ¿no es cierto? Tienes el CO2 de la atmósfera, al cual tienes el hidróxido de calcio, que es la lechada de cal. Entonces, con la lechada de cal vas a tener carbonato de calcio, que se precipita más agua, ¿no es cierto? Más CO2. ¿No es cierto? Y ahí tienes la serie de reacciones que se hacen y después tienes la dosificación de soda finalmente. Entonces, esa es una manera de remoción, esa es la estequiometría que se tiene de la reacción cal-soda. En la planta de tratamiento de batallas tenemos hidróxido de sodio, este mismo hidróxido de sodio también. ¿Dónde está? Aquí no está, dosificación de soda. Este es carbonato de sodio. Carbonato de sodio. No, en la planta tenemos hidróxido de sodio para neutralizar el gas cloro, pero eso lo vamos a ver después cuando estemos viendo desinfección con gas cloro. El oxígeno disuelto es muy importante, sobre todo en la parte de aguas residuales. Cuando el oxígeno disuelto cae menos que 2 miligramos por litro, entonces muere toda especie acuática, los peces se mueren, solamente van a quedar crustáceos cuando llegas a 2 miligramos por litro. Si llegas menos que eso, menos que 2, y llegas, por ejemplo, a 0 miligramos por litro, no tienes oxígeno en las aguas, primero que las aguas van a virar de color, se van a volver negras, ¿no es cierto? Y entonces ahí, pues ya, bueno, ahí casi nada vive en aguas negras, ¿no es cierto? Solamente las bacterias anaerobias van a vivir en la parte de las aguas negras. De todos modos, entonces, en el agua normal, natural, tú tienes disuelto en el cuerpo de agua oxígeno, a razón de 3% por volumen de agua. Entonces, vas a tener siempre agua, siempre oxígeno. Es por eso que en las tuberías de agua potable, cada 500 a 700 metros debes tener una ventosa, porque con el rozamiento se empiezan a desprender esos oxígenos que tengo en el cuerpo de agua hasta que forman una burbuja muy importante, ¿no es cierto? Eso lo estudiamos en Sanitaria 1. ¿De acuerdo? Sanitaria 1 se estudia entonces la parte que son ventosas, válvulas ventosas.
¿no es cierto? Entonces, se puede permitir la cantidad de oxígeno presente en las aguas, ¿no es cierto? De acuerdo a la ley de Henry, ¿no es cierto? La ley de Henry te va a dar entonces cuánto es. Y ya les he comentado que a menor temperatura, mayor es la cantidad de oxígeno que puede absorber el cuerpo de agua. Entonces, esta solubilidad además va a disminuir con la salinidad de las aguas. Más salada es el agua, menos oxígeno disuelto voy a tener, ¿no es cierto? Entonces, en aguas frescas, OD fluctúa entre 14.6 a 0 grados a 7 a 35. Fíjense cuánto oxígeno disuelto tengo en agua fría. ¿Y cuánto me queda cuando el agua va aumentando la temperatura? Alguna vez me ha tocado trabajar en Puerto Quijarro, allá en la frontera con el Brasil, con Corumbá. Estábamos haciendo precisamente la planta de tratamiento de agua potable para el enfriador para el complejo gasífero, pero además había para los trabajadores, también había obviamente una planta de tratamiento para agua potable para los trabajadores. Y cuando tú vas en esa zona, tienes al canal Tamengo. El canal Tamengo solamente de nombre tiene canal. Es un canal que tú te paras en orilla y casi no ves la otra orilla. Es realmente grande. Ahí tenemos nuestro único puerto. Se llama Puerto Aguirre, ¿no es cierto? Y Puerto Aguirre está sobre el río, el canal Tamengo, y ahí empezamos a exportar los granos que van a través del río Paraguay a las costas, a las costas del Atlántico. Pero entonces, a veces, a mí me ha tocado ver alguna vez, cuando estaba allá haciendo la planta de tratamiento que fui a hacer con mi gran amigo, que en paz descanse, Negrito Jofré, fuimos a hacer la planta de tratamiento y los peces, las pirañas, algunas de ellas flotaban panza arriba por el calor. Y uno dice, ¿cómo se van a morir por calor? No, porque les está faltando oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, menos oxígeno tienes a mayor temperatura que se presenta el agua. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el significado sanitario? Es ese que les acabo de decir, ¿no es cierto? Se utiliza como control de contaminación, ¿no es cierto? Después mide para asegurar condiciones aerobias de tratamiento. Cambios biológicos en un residuo líquido se conocen por la concentración de oxígeno disuelto. Ya les he dicho, oxígeno disuelto hasta 2 miligramos por litro, cae por debajo de los 2 miligramos por litro y tienes peces mueren y solamente van a sobrevivir los crustáceos, ¿ya? A menos de 2 miligramos por litro. Hasta 0 miligramos por litro, el agua cambia de color, se vuelve agua negra. Se conoce con el nombre de agua negra. Y el oxígeno, obviamente, para aguas residuales, sirve para la determinación de la demanda bioquímica de oxígeno. Cuando estén haciendo aguas residuales, van a ver con mucho detalle, me imagino, la DBO y la matemática de la DBO, porque es muy importante. Tú tienes DBO carbonácea y tienes DBO nitrogenada. Y hay que prestar mucha atención a este tipo de DBO. Entonces, depende entonces del DBO normal y DBO total y la DBO debido al nitrógeno en sus formas, nitrógeno amoniacal, nitritos, nitratos, en fin. Todos ellos tienen que ver con el DBO, ¿no es cierto? Y un factor de corrosión del hierro y el acero se controla y elimina con sistemas de distribución de agua y vapor. Las unidades son miligramos por litro de oxígeno disuelto, de O2. Y se mide por el método de Winkler, o también llamado iodométrico. Es una probetita que en su parte inferior tiene como una cosa, una pantallita que vibra. Es pantallita que vibra. A ver, vamos a ver si puedo también encontrar, si me permiten, a ver si puedo encontrar en internet también esa cosa, por favor. La determinación de O2.
Vamos a ver la determinación entonces del oxígeno disuelto. Vamos a ver, no estoy escogiendo un video en particular, simplemente lo que tiene el internet, ¿ya? Entonces, lo que hago sencillamente es tomar esa agua de la llave. Esta es la botella Winkler. Quiero que note que ella se genera un poco de burbujeo por la característica misma de la llave, y lo que voy a hacer es llenar en su totalidad la botella Winkler. Entonces, quiero que se observe que la botella, cuando se la utiliza debidamente, ella queda llena hasta este cuello, y cuando se le coloca la tapa, entonces aquí vamos a observar Ya no hay que burbuja. bota el exceso, y si nosotros la cerramos, la tapamos bien, ella debería quedar ausente de cualquier tipo de burbujas aquí en su interior. Entonces, es la característica típica de la botella de Winkler. Insisto, aquí lo hicimos pues con el ánimo de poder observar cuál es la concentración de ese oxígeno disuelto en el agua de la llave, la cual debe corresponder a un porcentaje de saturación del 100%. Entonces, ahora vamos a pasar a hacer la correspondiente titulación utilizando los diferentes reactivos que se utilizan en lo que corresponde a la determinación mediante el método Winkler. Vamos allá. A la muestra que hemos tomado de agua de la llave, vamos a hacerle el proceso de determinación de oxígeno disuelto. Para esto, comenzaremos por adicionar el primer reactivo que se indica en la determinación por el método de Winkler. Este primer reactivo es el sulfato de manganeso de concentración 36% peso a peso. Entonces, vamos a adicionar de este reactivo un total de 2 mililitros. Este reactivo tiene como objetivo atrapar el oxígeno que se encuentra disuelto dentro de la botella de agua. Entonces, para ello, adicionaremos estos 2 mililitros. Notaremos pues que no hay una gran diferencia cuando se haga la adición. Entonces, lo echamos acá y con eso tenemos pues para que se comience a atrapar el oxígeno que está dentro de ese recipiente en el agua. Tapamos los reactivos como siempre debe hacerse, pasamos acá, vamos ahora a echar el yoduro alcalino. Entonces, este yoduro alcalino es el reactivo que va a permitirnos la cuantificación. Entonces, la cantidad que tenemos que echarle es una cantidad que debe de ser bien medida, porque si nos pasamos, pues tendremos unos errores en la determinación. ¿Qué es lo que ocurre? Este yoduro alcalino va a permitir que el oxígeno que atrapó el sulfato de manganeso sea convertido en un color. Entonces, para ello, vamos a echarle 2 mililitros, ¿sí? Vamos a medirlos con juicio y los vamos a depositar aquí en el interior. Entonces, en este paso, sí observaremos una reacción. Entonces, ese color entre amarillo y naranja que se está realizando, que se está formando, es el color que nos va a permitir la cuantificación después, cuando se haga el análisis volumétrico en la titulación. Entonces, lo que tenemos que hacer, bueno, primero vamos a tapar aquí el reactivo, y lo que tenemos que hacer ahora es tapar el recipiente. Vamos a generarle una agitación. Aquí siempre se ocurre que se riega un poco la muestra, es bastante normal. Y lo que vamos a hacer es agitar para que entre en reacción la totalidad del agua. Entonces, aquí tenemos el proceso de agitación. Y lo que voy a hacer entonces es colocarlo en oscuridad. Es importante debido a que la reacción de Winkler es fotosensible. Si está en contacto con la luz, entonces perderemos algo de la coloración formada, que la miraremos más adelante, que es un color entre café y naranja, y entonces eso nos va a dar también error en la determinación. Entonces, pues regularmente se meten en un espacio oscuro, pues aquí yo me voy a valer de esta jarra, pues para generarle una oscuridad. Entonces, aquí vamos a mirar la transformación en la muestra. Bien, transcurridos los 5 minutos, miramos cómo cambió la muestra. Entonces, si la destapamos, podemos observar que al interior de la misma se ha formado un precipitado. Miramos que esa nube que se formó se fue hacia el fondo y se quedó sedimentada acá en la parte inferior. Entonces, esta nube que se forma es proporcional a la cantidad de oxígeno que tiene la muestra de agua. ¿Cómo vamos a hacer para poderla convertir
en algo que esté soluble y podamos determinarlo mediante análisis volumétrico. Entonces, en este caso, lo que haremos es ponerle 2 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Vale la pena de recomendar que la manipulación de este reactivo debe hacerse con bastante precaución debido a que... Aquí les voy a decir algo que mi amigo Gastón Joffre siempre me decía. Dad de beber al agua. Eso quiere decir que los ácidos los tienes que introducir al agua, no al revés. Si lo haces al revés, va a saltar, te va a saltar a la cara, que es lo peor. Entonces, pónganse en la cabeza eso que decía mi amigo Gastón Joffre, dad de beber al agua. Que puede generar unas quemaduras bastante fuertes. Entonces, vamos a destapar acá nuestra botella Winkler y le vamos a adicionar los 2 mililitros del ácido sulfúrico concentrado. Entonces, me permito medirlos y se los vamos a adicionar. Vamos a notar que de manera inmediata se destruye este precipitado que se había formado y vamos a obtener una color entre café y naranja, que es la que después nos dispondremos a hacerle la titulación. Pues ahí tenemos la reacción, que es una reacción espontánea, inmediata. Insisto, cuidado con esto, es ácido sulfúrico concentrado, pues nos daña la ropa, nos genera quemaduras también. Entonces, de una vez, por precaución, tapamos bien tapado y retiramos un poco. Entonces, aquí quiero que noten, miren, en el sector donde ya se depositó el ácido sulfúrico, hay una ruptura de ese compuesto precipitado que se había formado. Entonces, en este momento, lo que hacemos es taparlo y le vamos a generar nuevamente una agitación. Entonces, cogemos y agitamos aquí el recipiente para que se dé un proceso de homogenización. ¿Hasta cuándo lo vamos a agitar? Lo vamos a agitar hasta que se desaparezcan estos pequeños grumos que se han formado, que son los que nos están dando esa coloración entre café y naranja que estamos observando. Entonces, la intensidad de esta coloración es lo que nosotros vamos a obtener en el proceso de titulación. ¿Listo? La titulación se hace con tiosulfato de sodio de concentración 0,025 normal, pero no se hace a los 300 mililitros que caben en este recipiente, sino que tenemos que hacerlo a un volumen de 203 mililitros. ¿Por qué ese volumen? Ese es el volumen que se estableció para poder hacer una equivalencia. ¿Cómo es eso? Si utilizamos 203 mililitros y una solución de titulante tiosulfato de sodio 0,025 molar, entonces tendremos que por cada mililitro de titulante gastado será equivalente a 1 miligramo litro de oxígeno disuelto. Entonces ya estamos terminando de hacer la agitación, digamos que la nube ha desaparecido casi que en su totalidad, que es como debe ser, para que podamos obtener la coloración que vamos a titular. ¿Listo? Entonces, ahora me dispongo a medir de esta botella Winkler los 203 mililitros en un Erlenmeyer, que los vamos a llevar a un Erlenmeyer y posteriormente haremos la titulación. Entonces, aquí tengo ya la probeta que vamos a utilizar para medir esos 203 mililitros. Entonces, la tenemos aquí y vamos a transferir. Aquí ya no importa que se burbujee la muestra, debido a que ya los reactivos pues atraparon el oxígeno que necesitaban. Entonces, voy a hacer la medición de los 203 mililitros. Vamos sobre los 200, 202, un poquito más. Voy a medirlo. Vamos, un poco más, 200. Siempre se mide en la punta, en la parte convexa. Esto tenemos 203 mililitros. Bien, entonces esto es lo que vamos a titular. Para ello, lo pasaré a un Erlenmeyer, ¿sí? Una vez en el Erlenmeyer, ahora sí procederé a cargar el titulante del tiosulfato de sodio en la bureta y realizaré el proceso de titulación. Entonces, acá lo transferimos con todo el cuidado del caso y lo vamos a poner sobre la plancha de calentamiento en un momento posterior al llenado de la bureta. Entonces, la precaución de siempre, ojo, cuando vamos a cargar los reactivos, que la llave esté totalmente horizontal para que no se nos vaya a regar. Y la segunda recomendación es que la bureta
esté cogida sobre la parte más cercana a la llave para que no se nos vaya a quebrar. Entonces, esa es la forma correcta en cómo se debe hacer dicho proceso. Bien, entonces aquí tenemos el titulante. Nos han facilitado una solución de tiosulfato de sodio 0,025 normal, que ya previamente se ha estandarizado. Entonces, no tenemos que entrar en ese detalle, sino que la vamos a utilizar de manera directa. Entonces, para eso, cogemos y la cargamos aquí, ayudándonos con un embudo, la cargamos en la bureta. Tenemos precaución pues de que no vamos a echarle un exceso que se nos vaya a regar, siempre pasándonos un poco, ya lo he indicado en ocasiones anteriores, donde lo que se busca es que esta cantidad que nos queda aquí por encima nos va a permitir sacar acá esta columna de aire que nos queda al interior de la bureta. Entonces, siempre es la recomendación, pues nos vamos a valer aquí de otro medio que tengo por aquí, por estos lados, para poder sacar ese exceso del titulante. Entonces, lo coloco aquí y lo hago de manera brusca, fuerte, para que permitamos la salida de esa columna de aire. Entonces, una vez él ha salido, entonces ahora sí busco que me quede en el cero que estaba necesitando. Entonces, tenemos las condiciones para el trabajo. Tenemos aquí ya en cero la bureta, el volumen sobre la bureta, y ya le hemos sacado la columna de aire, que es lo que estamos necesitando. Ahora ya estamos listos para empezar nuestro proceso de titulación. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestra disolución, la voy a poner acá, ¿sí? Aquí la voy a poner y voy a encender el agitador magnético para que comience el proceso de agitación. Es importante hacerlo de esta forma, pues para que cuando nosotros permitamos la caída del reactivo, pues este reactivo se homogenice y podamos avanzar en dicho proceso. Listo, entonces ahí ya tenemos el proceso de agitación. Vamos a bajarlo un poco, está un tanto alto, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es comenzar con el goteo. Voy a subir un poco esta bureta con el ánimo de que podamos ver las cantidades que nos están goteando. Listo, empezamos. ¿Hasta dónde vamos a permitir el goteo? Hasta que esta disolución tome una coloración amarillo tenue. ¿Listo? Entonces, eso va a ocurrir conforme nosotros comencemos a permitirle la caída del titulante tiosulfato de sodio. Entonces, abrimos directamente la llave. No sabemos exactamente en cuánto va a cambiar, por ende, siempre es recomendable que le hagamos un goteo lento. Entonces, ahí está cayendo, tenemos ya la agitación. Comenzaremos a notar que va a haber una decoloración en ese color naranja que tenemos ahí. ¿Listo? Una vez se dé ese proceso de decoloración, le añadiremos el último reactivo, que es el almidón. Pero eso solamente se hace cuando ya se ha avanzado la reacción. No se hace desde el principio porque pues, podemos generar dificultades en la determinación del volumen de tiosulfato o de titulante. ¿Listo? Entonces, voy alistando por acá la cantidad de almidón, que es de 1 mililitro lo que debo adicionar. Nótese, por favor, cómo se va perdiendo la coloración conforme avanza la reacción. Aquí tenemos el testigo, aquí tenemos la solución con la que arrancamos. Vaya mirándose cómo se va perdiendo la coloración con la caída del titulante. Lo estamos haciendo lento con el ánimo de que se pueda observar dicho cambio. ¿Listo? Entonces, le permitimos avance. Yo voy a ir adelantándome aquí, midiendo el mililitro de almidón, porque en algún momento voy a tener que adicionarlo. Entonces, lo voy a tener aquí presto para la adición. Entonces, ahí tengo el mililitro de almidón. Nótese, por favor, que ya se colocó de un color amarillo, ¿sí? Un tanto pálido. Voy a quitar este testigo para poder continuar mi trabajo. Y allí, en ese momento, es donde tenemos que echarle el almidón. Cuando se le adiciona el almidón, debe aparecer un color azul oscuro o con un color negro. Entonces, allí nosotros evidenciamos que la reacción está por terminar. Entonces, es importante que le bajemos el goteo para evitar que nos vayamos a pasar en la cuantificación. Entonces, en ese caso, aquí nosotros estamos a punto de terminar. Entonces, ya
le voy a hacer un goteo, pero en esta ocasión bastante lento, para que se pueda dar la reacción en su interior y no nos vayamos a pasar. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, esa coloración azul está volviéndose cada vez más tenue y llegará el momento que con la caída de una gota desaparecerá en su totalidad. En ese momento habremos terminado con el proceso de titulación. Vean entonces que esta es parte de la química del agua. Yo espero que ustedes que puedan hacer el laboratorio, porque el chiste es, al principio te pasas, pucha, hay que volver a empezar a la titular, porque te impacientas y le abres un poquito más la llave y ya está. No ves el cambio, el vire de color. Entonces esas cosas hay que ver cuando tú estás haciendo el laboratorio. Yo espero que este año, como ya más o menos hemos salido de la pandemia, puedan ustedes realizar los análisis correspondientes a química del agua. Fosfatos. Fosfatos es un tema para aguas residuales más que para aguas potables. Son parte de lo que nosotros llamamos nutrientes. Entonces, el fósforo siempre va a estar bien de la mano con el nitrógeno. Entonces, son los nutrientes y en algunas ocasiones son bastante arruinaditos porque causan eutroficación de las aguas. Eso nos ha ocurrido en la Laguna Lalay, ¿no es cierto? Hay demasiada demasiado que hemos puesto nutrientes a la Laguna Lalay que vienen de aguas residuales y entonces tenemos un crecimiento algal excesivo o un crecimiento de plantas también excesivo. Alguna vez he oído a alguien ofrecer las aguas de Sacaba de la planta de tratamiento de Sacaba, para poder llenar las aguas de la Lalay. Eso no se puede, por favor. Eso tiene mucho nitrógeno y fósforo y más bien esa planta no hace la denitrificación. Entonces hay que saber exactamente de qué está hablando cuando estás hablando de plantas de tratamiento. Hierro y manganeso. Estos también son primos hermanos, donde hay hierro hay manganeso. El hierro, y ustedes se van a dar cuenta en eso cuando están en algunos baños, sobre todo en los públicos, en los cuales no hay demasiada limpieza, van a ver una estela rojiza, oscura, negruzca. Eso es la presencia de hierro y manganeso. No es que el baño esté sucio con heces fecales, no. O que haya una mancha de esas fecales que nunca se ha lavado ese baño. No, no es así. El tema es que ha habido una deposición de hierro y manganeso. En Semapar teníamos nosotros, no sé si ahora tienen todavía, pero teníamos mucho abastecimiento de las aguas que vienen de Vinto. Esas aguas que vienen de Vinto tienen dos problemas. El problema es que tienen mucho hierro y manganeso. Al tener mucho hierro y manganeso, cuando tú pones eso en la tubería, que es una tubería de fierro fundido, más bien dan hacen que el ambiente sea propicio para el desarrollo de una bacteria que se llama Kenotrix. Esa bacteria se come el hierro y entonces cada mes teníamos 4 o 5 roturas de la aducción que venía de Vinto. Cuando llegaba a la planta de tratamiento antigua, que ya no existe porque ya la hemos derribado, esa planta antigua, con mucho criterio, el encargado de planta le metía cloro, ¿no es cierto? Y lo que hace el cloro es oxidar. Es un potente oxidante el cloro. Entonces, el hierro que está en calidad de ferroso se vuelve férrico y al volverse férrico son unos sólidos que en principio están flotando, parece que estuvieran flotando como si fuera moco, digamos, ¿no es cierto? Pero que está flotando en el agua de color rojizo, negruzco. Eso a medida que va creciendo, va agarrando volumen, se va sedimentando o finalmente lo atrapábamos nosotros en las mallas milimétricas, porque claro, ya son sólidos flotantes. Entonces, eso es hierro y manganeso. En Cochabamba tenemos en casi todos los edificios, si no es el 100% de los edificios, problemas de hierro y manganeso. Entonces, esas son básicamente los parámetros
físico-químicos que se tienen de las aguas. Tratamiento de hierro y manganeso no hacemos, pero algo bien interesante en el hierro, en la toma de muestras de hierro y manganeso y del pH y del oxígeno disuelto, tienen sus características de toma de muestras. Por ejemplo, cuando tú vas a tomar la muestra para oxígeno disuelto y pH, lo que haces es ese recipiente que tiene una contratapita de plástico, esa de miel de abejas, ¿no es cierto? Que tiene una contratapa de plástico. Eso llenamos al ras. Y esa tapita, esa contratapita de plástico la deslizamos. Y hacemos lo que han visto, claro, con la botella Winkler es muy fácil, pero cuando tú tomas muestra, tienes nomás que tener algo de habilidad para deslizar esta tapita y esta tapita haga las veces de botella Winkler. De tal manera que cuando le das la vuelta, no hay burbujita de aire. Si hay burbujita de aire, esa burbujita de aire va a reaccionar en el agua y van a variar entonces tus concentraciones de, sobre todo de pH, ¿ya? Y oxígeno disuelto, obviamente, ¿no es cierto? Entonces tienes que tener ese cuidado. En el hierro y manganeso, normalmente el hierro y el manganeso están en su forma soluble en el agua. Entonces tienes que ponerle un inhibidor. Bueno, vamos a ver si tenemos nuevamente una vaina de estas, ¿ya? Vamos a ver la determinación de hierro y manganeso. También un pequeño videito cortito nomás, ¿no es cierto? No es mi intención hacer, obviamente, nada de hierro y manganeso que sea de la parte de química del agua. Para eso tienen ustedes química del agua, ¿ya? Entonces, no es esa mi intención. Esta creo que es de la Universidad Politécnica de Cataluña. Vamos a ver. Es buena la Universidad Politécnica de Cataluña. Para determinar el contenido de hierro, anotando la cantidad exacta. Un segundito. Muestra los pasos a seguir para determinar el contenido de hierro de un mineral mediante un procedimiento volumétrico, la dicomatometría. Este método se basa en la reacción redox entre el ion hierro 2 y el ion dicromato. Prepararemos una muestra representativa del mineral, la trituraremos y pesaremos. Será nuestra muestra de ensayo. Pero esto creo que no es en agua, este es el mineral. Perdón. Vamos a quitarle esta de acá. Cuando haces minería, en realidad, en toda parte de la minería, siempre tenemos hierro y manganeso. Por ejemplo, el estaño, esas cosas, vienen con hierro y manganeso, ¿ya? A ver, aquí. Un cachito, por favor. Por espectrofotometría se puede sacar esto. Vamos a ver si tengo suerte. Aquí está. Tenemos acá, para determinar hierro en aguas. Acá tenemos preparado una solución que hemos preparado con distintas concentraciones de hierro para determinación de hierro. Es la curva patrón, desde concentrado hasta más diluido. La más concentrada en este caso tiene 0.02 miligramos por mililitro, el otro tiene 0.015, el siguiente 0.010, el otro 0.005, 0.002 miligramos por mililitro de hierro patrón. Acá tenemos la muestra del problema del agua y aquí tenemos el blanco. Seguidamente nosotros lo que hacemos es transferirlo de cada uno de estos tubos a las cubetas respectivas. Aquí tenemos la cubeta número 1 que corresponde a esta muestra,
Ponemos entonces al número 1. Está otro cubete que tenemos preparado con esta muestra. Ponemos el cubete número 2. Cubete número 3. Esto vamos a 4. Y esto va al 5, que es la más diluida. Y finalmente el blanco es la que no contiene nada de sustancia de hielos, pura agua destilada. Previamente hemos tenido que poner acá la muestra del hierro y además agua oxigenada, 1 mililitro de ácido clorhídrico 1-3 y además 1 mililitro de trioxanil de potasio, por eso se pone de este forma. Acá tenemos la muestra patrón, la muestra problema que recién vamos a agregar después de que haya hecho la curva estándar. Para hacer la curva estándar, el equipo primero se enciende, seguidamente se tiene que programar a una longitud de onda de 470 nanómetros, que es la longitud de onda a la cual se determina el hierro. Entonces, programamos aquí. Por favor, enfocar acá. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, medición de estándares. Vamos a ponernos acá. Si nosotros ponemos acá, hemos trabajado todavía anteriormente. Vamos a eliminar todas las informaciones. Seleccionamos curva estándar. Curva estándar, Enter. Luego seleccionamos la longitud de onda, 470 nanómetros. ¿No? Si podemos poner acá, 470. Lo reiteramos, ponemos Enter. Luego queremos saber cuántas muestras tenemos. Como tenemos en la curva estándar 5 muestras, y tenemos acá las 5 cubetas, entonces los 5, ponemos acá, ajuste de curva, número de estándares, 5. Cuando desglosamos con esto, ponemos 5. Enter. Listo, 5 muestras. Nosotros en la curva estándar tenemos 5 componentes. Seguidamente, número de muestras, vamos a leer una sola muestra. Entonces ponemos 1. Enter. ¿Listo? Acá tenemos entonces la longitud de onda, 470 nanómetros. La curva estándar constituye de 5 puntos. El número de muestras, una sola muestra. Seguidamente, lo que hacemos ya es cerrar el equipo, la tapa, y ponemos correr estándares, como está acá, correr estándares. ¿Listo? Corremos los estándares y va a empezar a leer. Entonces, aquí lo que tenemos que poner es las concentraciones que estamos poniendo acá. El primer punto es 0.0.02. Enter. La primera concentración, 0.015. Enter. 0.010. Enter. 0.005. Enter. 0.002. Enter. Y ponemos, ahora ya tenemos programado todas las concentraciones. Ahora vamos a leer con esta tecla, medir estándares. Y va a empezar inmediatamente a medir las absorbancias de cada uno de este curva patrón. ¿Ya? Aparece por ahí. Apareció 1,283. Cabe recalcar que no debe ser mayor, mucho mayor a 1 inclusive, para que esté la curva patrón en la ley de Lambert y Dirsch. O sea, no puede estar por encima de 1. Bueno, acá está 1,2, no se pasó mucho. Listo, ahí tenemos finalmente la curva patrón, con diferentes absorbancias. Lo que podemos hacer ahora es ver el gráfico. Ahí está el gráfico. Y está leyendo a 99.8% de confianza. Excelente nuestra curva patrón. Seguidamente lo que vamos a hacer es retirar la curva patrón. 1, 2, 3, 4, 5. Retiramos y ponemos ahora ya también la muestra problema. Ponemos la muestra problema en la número 1. Tapamos y correr análisis, ¿no? Vamos a correr análisis y Enter. Una sola muestra hemos programado. Y vamos a ver entonces que se puede determinar la absorbancia de la muestra.
La absorbancia de la muestra problema que están leyendo, la porción 70 nanómetros de longitud de onda y sale 0.188. Y me indica la concentración que tiene. Esa agua sería de 0.003 miligramos por mililitro de hierro. Eso es todo el manejo y uso y la estandarización del método que corresponde a la definición de hierro. Ya han visto ustedes un aparato ya no he conocido ese aparato, ya es un aparato muy moderno. No sé si habría acá esas cosas, ¿no es cierto? Pero en el laboratorio de Agos tenemos muchos equipamientos, tenemos varios espectrofotómetros de absorción atómica, tenemos espectrofotómetro de llama, tenemos la capacidad necesaria como para hacer todo este tipo de determinaciones físico-químicas de las aguas. Bien, muchachos, eso es lo que quería decirles el día del curso de hoy, por favor. El día de mañana vamos a tener los parámetros biológicos y estarían listos ya para dar su primer examen el día sábado. ¿Alguna pregunta, por favor? Buenas tardes, ingeniero. Una pregunta. ¿El examen va a ser presencial o virtual? Disculpe, don usted. A ver, normalmente deberían ser presenciales. A las 11:15 del día sábado, ¿no? ¿Sí? Muchachos. Sábado Sí, ingeniero. 15, ingeniero, ¿en qué aula nos vamos a encontrar? Tiene que haber una aula de donde tengamos que se llama el suficiente espacio como para estar desperdigados en toda el aula. Pero hay suficiente cantidad de aulas ahí, ¿no? En sábado casi nadie va. Nos vamos a ¿Y encontrar en una dónde va a aula. ser el punto de encuentro, ingeniero? Disculpe. Que sea ahí en la puerta nomás. Vamos a ver porque va a tardar muy poquito este examen. ¿Ya? Ok, ingeniero, y una consultita más. ¿Qué temas del texto de la inscripción vamos a dar examen? Todos. Ok, está bien. Sí. Ustedes Gracias. son de 10º semestre, ya no deberían haber preguntas, Víctor. ¿No es Está cierto? bien. Yo les voy dando bibliografía, no para que esté de adorno, Sí, sino para que puedan estudiar. Ya en 10º semestre ya no me tienen que decir tienes que estudiar, ¿no? sí, está bien. Sí, eso Gracias. está bien, ok. Ingeniero, una consulta, por favor. Ariel, Sobre los repitentes, ¿la nota se repetirá? esta no hemos dado nunca. ¿Qué vas a repetir? Sí, del anterior semestre tengo nota. ¿Va a ser como Esto, antes de repetir los exámenes aprobados? de esto no. De esto nunca hemos dado. Sí, de eso no, pero los demás exámenes, Ah, sí, voy a sacar el listado de notas que se repiten, ¿ya? ya, Solamente nota de aprobación. Sí, no voy a poner ya, una nota de 50, no es para repetir. Si ya, tú tienes más de 50, esa sí te puedo repetir, ¿ya? ya, Pero menos de 50 no. Alguna gente me dice, pero repítame nomás mi nota de 45, no. Es nota de aplauso, ¿cómo te voy a repetir? No, ¿ya? Tienes que dar examen. ya, listo, ya, ¿Listo? gracias. Ok. Ingeniero, sería todo en teórico, ¿verdad? A ver, otra vez te digo, no debes preguntar en 10º nivel este tipo de cosas. Ahí hay reacciones, ¿no es cierto? En el libro. Sí, sí. ¿Ya? Las reacciones no están de adorno, ¿no? Están para que tú las sepas hacer. ¿Cómo reacciona esto con el agua? Eso tenemos que saber. Eso se llama química del agua, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas de esas cosas. Son básicas, no son elementales, digamos, las reacciones de algunos elementos con el agua. Ahí vamos a estar nosotros tratando con el agua, ¿ya? Pero en lo posible no hago preguntas muy a fondo, digamos, de los métodos analíticos. Para eso hay el laboratorio de química del agua que deberían estar pasando. Yo siempre he pretendido que la materia que acompaña esto no se llame química del agua, porque cuando se llama química del agua tiende a ser muy teórico. No quiero que se llame química del agua. Debería llamarse laboratorio de agua.
Y ahí sí, puro laboratorio. ¿Sí? Inge, un favor, ¿podría subir el plan global al Classroom? No es plan de clases, ten. Eso, Inge, por favor. Ya, listo, no hay problema. Ok. Bueno, muchas gracias, muchachos. Nos vemos entonces. Chao.